Página 445. Psicología social, por Baron y Birne, 2004. Capítulo 11. Agresión, su naturaleza, causas y control. 11.1. Búsqueda de las raíces de la violencia. La mayoría de las personas que me conocen, me describirían, creo, como del tipo bastante alegre y optimista. Sin embargo, he tenido a lo largo de mi carrera profesional un gran interés por la agresión humana a hacer daño a los demás de forma intencional. Por ejemplo, Baron y Richardson, 1994. Berkowitz, en prensa-. Yo no trabajé con un investigador famoso en esta área cuando era estudiante de posgrado, ni este fue el tema de mi tesis doctoral, así que a menudo me pregunto, ¿dónde y cuándo comenzó mi interés por este tema? No estoy seguro, pero pienso que puedo remontarlo al verano en que tenía 13 años. En aquel momento, yo solía andar con un grupo de amigos que tenían más o menos mi misma edad. Uno de ellos, un compañero llamado Joel, era, por razones que probablemente nunca entenderé, el chivo expiatorio de nuestro grupo. No importaba lo que dijera o hiciera, él era siempre el receptor, el blanco de nuestros chistes, de nuestros comentarios sarcásticos o de cosas peores. Si había algún truco que probar, Joel era siempre en quien lo probábamos, y cuando nos dividíamos para jugar béisbol, baloncesto o fútbol americano, él era siempre el último en ser seleccionado, y luego, el equipo que lo tenía generalmente se quejaba en voz alta y por largo tiempo de estar atascado con semejante perdedor. Yo nunca pensé mucho en eso porque, por suerte para mí, yo era un corredor muy rápido y me llevaba bien con todo el mundo, así que muy pocas veces estaba en el lugar solitario de Joel, aunque de vez en cuando todos nosotros éramos los chivos expiatorios temporales, pero un día, yo iba a casa en mi bicicleta y tomé un atajo a través del parque. Allí, detrás de un árbol, estaba Joel sollozando como si su corazón se rompiera, y aún más inquietante para mí, golpeando su cabeza contra el tronco. Me paré, bajé de la bicicleta y le pregunté, ¿qué diablos estás haciendo? Él volteó y por un instante pude ver el dolor, la frustración y la desgracia en su rostro. Continué pidiéndole que me explicara qué le molestaba y finalmente me dijo, estoy harto de ser rechazado y humillado, y, ¿quién podía culparlo? Mientras oía sus palabras, dichas entre ahogados sollozos, comencé a darme cuenta de cuánta desgracia había infligido en él, y lo peor de todo, cuando pienso en eso, no puedo comprender por qué le hacíamos eso. De hecho, Joel era un chico muy agradable y realmente no era mucho peor en deportes o de aspecto mucho más gracioso que el resto de nosotros. Comencé a sentirme muy culpable, después de todo, él no me había hecho nada, entonces, ¿cómo podía justificar el tratarlo con tanta crueldad? Yo decidí justo en ese momento y en ese lugar que no volvería a unirme a los demás para burlarme de él, y de hecho, después de ese día, no volví a hacerlo. Desde entonces, me volví mucho más consciente de la crueldad humana y de sus consecuencias. Hasta cierto punto, puedo rastrear mi interés en los orígenes de la agresión humana, y en cómo podemos reducirla, desde aquel día de verano hace tiempo desvanecido. Aunque es triste decirlo, la agresión humana no se restringe a los tipos de cosas que mis amigos y yo le hacíamos a Joel. Por el contrario, si alguna vez lees los diarios o ves las noticias de la tarde, ya sabes muy bien que la agresión está lejos de ser rara y que a menudo toma formas mucho más mortales que nuestras burlas infantiles, véase figura 11.1. Entonces, no será sorprendente darte cuenta de que esta perturbadora forma de conducta social ha sido por largo tiempo el objeto de investigación sistemática por parte de psicólogos sociales que han intentado comprender su naturaleza, orígenes y funciones. Por ejemplo, Baron y Richardson, 1994. Berkowitz, en prensa Gen y Donnerstein, 1998. En este capítulo,
te daremos una visión general de los hallazgos clave de esas investigaciones. Específicamente, nos centraremos en los siguientes temas. Primero, describiremos diversas perspectivas teóricas sobre la agresión, visiones contrastantes acerca de su naturaleza y origen. Luego, examinaremos varios determinantes de la agresión humana. Estos incluyen los factores sociales que se refieren a las palabras o acciones de otras personas, los factores personales, o rasgos que predisponen a determinadas personas hacia estallidos agresivos, y los factores situacionales, aspectos del mundo exterior como las altas temperaturas o el alcohol. En tercer lugar, consideraremos dos formas de agresión que son especialmente inquietantes debido a que ocurren en el contexto de las relaciones a largo plazo y en curso, en vez de entre completos extraños: bullying, que puede ocurrir tanto entre adultos como entre niños o adolescentes como el caso de mis amigos, y la agresión en el lugar de trabajo. Finalmente, para concluir con una nota optimista, examinaremos varias técnicas para la prevención y control de la agresión. Perspectivas teóricas sobre la agresión, en búsqueda de las raíces de la violencia. ¿Por qué los seres humanos agreden a los demás? ¿Qué les hace volverse contra los demás seres humanos con fiera brutalidad? Personas concienzudas han ponderado estas preguntas durante siglos y han propuesto muchas explicaciones contrastantes para la paradoja de la violencia humana. Examinaremos varias que han sido especialmente influyentes, concluyendo con la respuesta moderna dada por los psicólogos sociales. Agresión, conducta que tiene como meta dañar a otro ser viviente, que está motivado a evitar ese tipo de tratamiento. El rol de los factores biológicos, desde los instintos hasta la perspectiva psicológica evolucionista. La explicación para la agresión humana más antigua y probablemente más conocida es el punto de vista que plantea que los seres humanos están de alguna forma programados para la violencia por su naturaleza básica. Estas teorías sugieren que la violencia humana proviene de tendencias innatas, por ejemplo, heredadas, a agredir a otras personas. El defensor más famoso de esta teoría fue Sigmund Freud, quien mantenía que la agresión provenía principalmente de un poderoso deseo de muerte, thanatos, que todas las personas poseían. De acuerdo con Freud, este instinto inicialmente está dirigido a la autodestrucción pero pronto se redirecciona hacia afuera, hacia los demás. Konrad Lorenz, ganador del Premio Nobel, propuso un punto de vista relacionado. Lorenz, 1966-1974, sugirió que la agresión surge principalmente de un instinto de lucha heredado, que los seres humanos comparten con muchas otras especies. Presumiblemente, este instinto se desarrolló durante el curso de la evolución debido a que ayudaba a asegurar que solo los individuos más fuertes y más vigorosos pasarían sus genes a la siguiente generación. Si alguna vez has visto programas sobre la naturaleza donde se muestran escenas en las que hay machos que pelean por ser el más dominante y por el derecho a emparejarse con las hembras, puedes ver por qué este punto de vista ha sido tan popular. Parece encajar con las observaciones cuidadosas del mundo natural que nos rodea. Hasta hace algunos años, pocos psicólogos sociales aceptaban estos puntos de vista. Entre las muchas razones para sus objeciones a la idea de que la agresión humana estuviera genéticamente programada, estaban las siguientes. 1. Los seres humanos agreden a los demás de formas muy diferentes, todo desde ignorar a personas objetivo o esparcir falsos rumores acerca de ellas, al tipo de actos brutales que se reportan a menudo en las noticias de la tarde. ¿Cómo pueden este inmenso rango de conductas estar determinados por factores genéticos? 2. La frecuencia de las acciones agresivas varía tremendamente a través de las sociedades humanas, siendo como 50 veces más común en algunas sociedades que en otras, por ejemplo, Free, 1998. De nuevo,
los psicólogos sociales se preguntaban, ¿cómo la conducta agresiva puede estar determinada por factores genéticos si existen estas diferencias tan inmensas? Basándose en estas y otras consideraciones, los psicólogos sociales generalmente concluían que los factores genéticos y biológicos jugaban un papel pequeño, si es que jugaban alguno, en la agresión humana, incluso aunque pudieran influir la agresión en otras especies. Sin embargo, con la llegada de la perspectiva evolucionista a la psicología, esta situación ha cambiado considerablemente. Mientras la mayoría de los psicólogos sociales continúa rechazando la visión de que la agresión humana proviene en gran parte de factores innatos, muchos ahora aceptan la posibilidad de que los factores genéticos jueguen algún rol en la agresión humana. Por ejemplo, considera el siguiente razonamiento, basado en una perspectiva evolucionista. Por favor, véase nuestra discusión de esta teoría en el capítulo 1. En el pasado, e incluso en el presente en alguna medida, los hombres que buscan parejas deseables encuentran necesario competir con otros hombres. Por supuesto, una manera de evitar esa competencia es a través de la agresión exitosa, la cual ahuyenta a los rivales o incluso puede eliminarlos completamente si resulta fatal. Debido a que los hombres que eran propensos a esas conductas pudieron haber sido más exitosos en asegurar parejas y en transmitir sus genes a su descendencia, esto puede haber llevado al desarrollo de una tendencia influida genéticamente a que los hombres agredieran a otros hombres. Por el contrario, no se esperaba que los hombres adquirieran una tendencia similar a agredir a las mujeres, debido a que las mujeres podían ver a los hombres que llevaran a cabo ese tipo de conductas como demasiado peligrosos para sí mismas y para los posibles futuros niños, y en consecuencia podían rechazarlos como parejas potenciales. Como resultado, los hombres pueden tener tendencias más débiles a agredir a las mujeres que a otros hombres. Por el contrario, las mujeres pueden agredir de igual manera a hombres y mujeres, o incluso con más frecuencia a hombres que a otras mujeres. De hecho, los resultados de varios estudios recientes confirman estas predicciones, por ejemplo, Hilton, Harris y Rice, 2000. Los adolescentes de sexo masculino tienen más probabilidades de ser agresivos contra otros hombres que contra las mujeres, mientras que en el caso de las mujeres no ocurren diferencias similares. Hallazgos como estos sugieren que los factores genéticos o biológicos pueden verdaderamente jugar algún rol en la agresión humana, aunque de una manera mucho más compleja que la que Freud, Lorenz y otros antiguos teóricos sugirieron. Regresaremos a esta posibilidad en puntos posteriores de este capítulo, pero queríamos resaltar desde un principio que en lo que se refiere al rol de los factores biológicos en la agresión humana, el péndulo de la opinión científica ha cambiado considerablemente en los últimos años. Teorías del impulso, el motivo para dañar a otros. Cuando los psicólogos sociales rechazaron los puntos de vista instintivos sobre la agresión propuestos por Freud y Lorenz, consideraron su propia alternativa, la visión de que la agresión proviene principalmente de un impulso elicitado externamente para dañar a otros. Este enfoque se refleja en varias y diferentes teorías del impulso de la agresión, por ejemplo, Berkowitz, 1989, Feshbach, 1984. Estas teorías proponen que las condiciones externas, especialmente la frustración, activan un fuerte motivo para dañar a los demás. Este impulso agresivo, a su vez, conduce a los actos hostiles de la agresión, véase figura 11.2. Con mucho, la más famosa de estas teorías es la bien conocida hipótesis de la frustración-agresión, Dollard y otros, 1939. De acuerdo con este punto de vista, la frustración lleva a la activación de un impulso cuya meta primordial es la de dañar a alguna persona u objeto, principalmente la causa percibida de la frustración, Berkowitz, 1989.
Como veremos en una discusión posterior, el rol central asignado a la frustración por la hipótesis de la frustración-agresión ha resultado ser en gran medida falsa. La frustración es solo una de muchas causas diferentes de la agresión, y una bastante débil, por cierto. La agresión proviene de muchas causas distintas a la frustración, sin embargo, mientras los psicólogos sociales han rechazado ampliamente esta teoría por falsa, ella todavía goza de una amplia aceptación fuera de nuestro campo. Además, como veremos en una sección posterior, algunos aspectos de la teoría de la frustración-agresión han recibido apoyo en investigaciones recientes, por ejemplo, el planteamiento de que la agresión hacia una fuente de ira puede ser desplazada hacia otros blancos inocentes Marcus Newell y otros, 2000. De esta manera, las teorías del impulso han tenido un impacto duradero en el estudio de la agresión humana. Teorías del impulso, acerca de la agresión, teorías que sugieren que la agresión proviene de condiciones externas que activan el motivo para dañar o herir a otros. La más famosa de ellas es la hipótesis de la frustración-agresión. Teorías del impulso acerca de la agresión, motivación para dañar a otros. Las teorías del impulso acerca de la agresión sugieren que la conducta agresiva está empujada desde dentro por impulsos para dañar o herir a otros, y que estos impulsos, por su parte, provienen de eventos externos como la frustración. Estas teorías ya no se aceptan como válidas por la mayoría de los psicólogos sociales, sin embargo, uno de esos puntos de vista, la famosa hipótesis de la frustración-agresión, continúa influyendo en la investigación moderna. TV escribe: puedo justificar mi actitud declarando con impotencia, que soy víctima de los factores externos, que me dejo llevar por mis berrinches y busco en quién desquitar mi coraje, mi frustración. Entonces, si es tan grande el coraje, bien puedo tomar un martillo y molerme los dedos del pie a placer, para ver si así aprendo a no actuar de modo tan visceral. Teorías modernas de la agresión, teniendo en cuenta el aprendizaje, las cogniciones, el estado de ánimo y la activación. Las teorías modernas de la agresión, a diferencia de las visiones más antiguas, por ejemplo, Anderson, 1997, Berkowitz, 1993, Ziman, 1994, no se centran en un solo factor como la causa principal de la agresión. En lugar de eso, toman en cuenta los avances de muchos campos de la psicología, con el fin de lograr una mayor comprensión de los factores que juegan un papel en la ocurrencia de esta conducta. Aunque ninguna teoría incluye todos los factores que los psicólogos sociales ahora consideran importantes, un enfoque, el modelo afectivo general de la agresión, propuesto por Anderson y otros, 1996, Anderson, 1997, es una buena muestra de la amplitud y sofisticación de estas nuevas perspectivas. De acuerdo con esta teoría, conocida como GAM por sus siglas en inglés, la agresión se desencadena por un amplio rango de variables de entrada, aspectos de la situación actual o tendencias que los individuos llevan consigo a una situación dada. Las variables que caen dentro de la primera categoría incluyen la frustración, algún tipo de ataque de otra persona, por ejemplo, un insulto, la exposición a otras personas que se comportan de manera agresiva, modelos agresivos, la presencia de señales asociadas con la agresión, por ejemplo, pistolas u otras armas, y virtualmente cualquier cosa que cause que los individuos experimenten malestar, cualquier cosa desde altas temperaturas incómodas hasta el taladro del dentista o incluso una conferencia extremadamente aburrida. Las variables de la segunda categoría, diferencias individuales, incluyen rasgos que predisponen a los individuos hacia la agresión, por ejemplo, alta irritabilidad, ciertas actitudes y creencias acerca de la violencia, por ejemplo, creer que es aceptable y apropiada, valores acerca de la violencia, por ejemplo, verla como una cosa buena quizás que muestra la valía de un individuo o su masculinidad, y habilidades específicas relacionadas con la agresión, por ejemplo, saber cómo pelear,
Saber cómo usar diversas armas. De acuerdo con el GAM, estas diferentes variables situacionales e individuales pueden conducir a una agresión abierta a través de su impacto sobre tres procesos básicos: activación, pueden incrementar la activación fisiológica o excitación; estados afectivos, pueden activar sentimientos hostiles y sus correspondientes signos externos, por ejemplo, expresiones faciales de ira; y cogniciones, pueden inducir a los individuos a tener pensamientos hostiles o atraer a la mente recuerdos hostiles. Dependiendo de las interpretaciones de los individuos, valoraciones, de la situación actual y de los factores restrictivos, por ejemplo, la presencia de la policía o la naturaleza amenazante de la que se pretende sea la persona objetivo, la agresión ocurre o no. Véase figura 11.3 para una visión general de esta teoría. Las teorías modernas como la GAM son reconocidamente mucho más complejas que aquellas ofrecidas por Freud y Lorenz, o incluso por la famosa hipótesis de la frustración-agresión, Dollard y otros, 1939, pero también están apoyadas por un creciente cuerpo de evidencias, por ejemplo, Lieberman y Greenberg, 1999, y tienen muchas más probabilidades de dar un retrato preciso y completo de los orígenes de la agresión humana, y esto por supuesto, es lo que busca la ciencia. El GAM, una teoría moderna de la agresión humana. Como se muestra aquí, el modelo afectivo general de la agresión sugiere que la agresión humana proviene de muchos factores diferentes. Un amplio rango de variables de entrada influye en las cogniciones, el afecto y la activación, y estos estados internos más otros factores determinan si, y de qué forma, se produce la agresión. Puntos clave. La agresión es infligir daño a otros de forma intencional. Aunque la mayoría de los psicólogos sociales rechazan el punto de vista que plantea que la agresión humana está fuertemente determinada por los factores genéticos, muchos aceptan hoy en día la perspectiva evolucionista que reconoce el posible papel de esos factores. Las teorías del impulso sugieren que la agresión proviene de impulsos elicitados o provocados externamente para dañar o herir a otros. La hipótesis de la frustración-agresión es el ejemplo más famoso de estas teorías. Las teorías modernas de la agresión, como el modelo afectivo general de la agresión, reconocen la importancia que tienen en la agresión el aprendizaje, diversas variables de entrada elicitadoras, las cogniciones, las diferencias individuales y los estados afectivos. Página 452.